Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos los que aman las telenovelas turcas y sobre todo, a los fans incondicionales de Can Yaman y de Method Demir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado corriendo como la pólvora en redes sociales y que tiene a todos preguntándose lo mismo: ¿será que hay reconciliación a la vista entre Can y Demet? Así es, mis amores, hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, todos los rumores, todas las pistas y vamos a intentar descifrar si hay alguna posibilidad de que esta pareja icónica de la televisión turca vuelva a estar junta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, no olviden suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y toda la información que necesitan sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, pónganse cómodos que esto se va a poner bueno. Como les decía, la pregunta que está en boca de todos es si Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar considerando una reconciliación. Después del éxito arrollador de Erkencikus Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del entretenimiento. Su relación, aunque nunca confirmada oficialmente como un romance, generó una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. La telenovela, con su argumento fresco, escenarios idílicos y, por supuesto, la innegable conexión entre sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional. Los fans no solo se enamoraron de sus personajes, Candivit y Sanemayın, sino también de la idea de que la magia que veían en pantalla podría extenderse a la vida real. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto durante las entrevistas y eventos promocionales era analizado minuciosamente, buscando la confirmación de ese romance tan anhelado. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas terminó abruptamente. Rumores de conflictos, diferencias irreconciliables y agendas apretadas llevaron a la separación, dejando a los fans con el corazón roto y la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. Y ahora, después de años de silencio y de que ambos siguieran caminos separados, parece que esa esperanza podría estar reviviendo. La noticia de su supuesta separación fue recibida con incredulidad y tristeza por la fanaticada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y teorías sobre las causas de la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la interferencia de sus respectivos equipos de representación, e incluso se habló de celos y malentendidos. Lo cierto es que, independientemente de las razones reales, la separación dejó un vacío en el corazón de los fans, quienes nunca dejaron de soñar con un reencuentro. Pero, ¿qué es lo que ha encendido de nuevo la llama de la especulación? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varios indicios que han hecho que los fans se emocionen y empiecen a teorizar sobre una posible reconciliación. Primero, han habido interacciones sutiles en redes sociales. Likes estratégicos, comentarios ambiguos y hasta un follow/unfollow que ha generado un debate interminable. Sabemos que a veces estas cosas pueden no significar nada, pero en el mundo de las celebridades, cada pequeño gesto es analizado con lupa y puede ser una pista de algo más grande. Un simple me gusta en una publicación, un comentario con un emoji significativo, o incluso el acto de seguirse mutuamente después de un periodo de ausencia digital, pueden desencadenar un torbellino de especulaciones. Los fans, con su ojo avizor y su capacidad para detectar patrones, interpretan cada movimiento como una señal, una pista que podría confirmar sus sospechas. Luego, tenemos las declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Aunque nadie ha confirmado nada de manera oficial, algunos insiders han insinuado que Can y Demet han estado en contacto y que han tenido conversaciones para limar asperezas. Obviamente debemos tomar estas informaciones con pinzas, ya que pueden ser simples rumores o estrategias de relaciones públicas, pero la verdad es que alimentan la esperanza de los fans. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus celebridades, han recurrido a fuentes anónimas para obtener información exclusiva. Amigos en común, miembros de sus equipos de trabajo o incluso empleados de los restaurantes que frecuentan, han proporcionado detalles que, aunque no sean confirmados oficialmente, alimentan la llama de la especulación. Se habla de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso encuentros discretos en lugares alejados del bullicio mediático. Pero la bomba, la verdadera bomba que ha hecho explotar las redes sociales,
es una supuesta declaración de Can Yaman en una entrevista reciente. Según varias fuentes, Can habría dicho que echa de menos trabajar con Demet y que valora mucho la conexión que tuvieron en el set de Erkencikus. Incluso se rumorea que habría expresado su deseo de volver a colaborar con ella en un futuro proyecto. Imagínense la reacción de los fans al escuchar esto. Esta supuesta declaración, que ha sido reproducida y comentada hasta la saciedad en las redes sociales, ha sido interpretada como una señal de arrepentimiento y un deseo de reconciliación. Los fans han celebrado estas palabras como una confirmación de sus sospechas y han expresado su esperanza de que Can y Demet puedan superar sus diferencias y volver a trabajar juntos. Ahora bien, seamos realistas, mis amores. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Hay muchos factores a considerar antes de dar por hecho una reconciliación. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas y están enfocados en sus propias carreras. Can Yaman está triunfando en Italia, mientras que Demet Özdemir está protagonizando nuevas telenovelas y películas en Turquía. Coordinar sus horarios para trabajar juntos podría ser un desafío logístico importante. La apretada agenda de ambos actores con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante gran parte del año, podría ser un obstáculo importante para una reconciliación. La logística de coordinar sus horarios para trabajar juntos en un nuevo proyecto, o simplemente para pasar tiempo juntos en privado, podría ser un desafío considerable. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las relaciones sentimentales actuales de ambos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado tener pareja, se les ha vinculado con diferentes personas en los últimos meses. Si alguno de los dos está en una relación seria, una reconciliación sería mucho más complicada. Los rumores sobre sus vidas sentimentales, con supuestas relaciones con otras personas, añaden una capa de complejidad a la situación. Si alguno de los dos está actualmente en una relación seria, una reconciliación sería mucho más difícil, ya que implicaría romper con sus compromisos actuales y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que ambos actores deben estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a superar cualquier conflicto que hayan tenido. La reconciliación no es solo un asunto de química y de deseos de los fans, sino que requiere un trabajo interno profundo y una voluntad real de construir una relación sana y duradera. La reconciliación implica un proceso de sanación, perdón y reconstrucción de la confianza. Ambos actores deben estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a superar cualquier resentimiento o dolor que hayan experimentado, y a comprometerse a construir una relación más sólida y saludable. Pero volvamos a los indicios que nos hacen pensar que una reconciliación podría ser posible. Además de las interacciones en redes sociales y las supuestas declaraciones de Can Yaman, también hay que tener en cuenta el impacto que Erkencikus sigue teniendo en la actualidad. La telenovela sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo y Can y Demet siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión. El legado de Erkencikus sigue vivo en la memoria de los fans, quienes siguen reviviendo los momentos más emocionantes de la telenovela a través de vídeos, fotos y memes. La química innegable entre Can y Demet sigue siendo un factor clave en la popularidad duradera de la serie, y muchos fans creen que su conexión trasciende la pantalla. Este fenómeno podría generar una presión mediática y de los fans que los impulse a considerar una reconciliación, ya sea en el ámbito personal o profesional. Además, la nostalgia por Erkencikus podría despertar sentimientos y recuerdos que los motiven a darse una segunda oportunidad. La presión mediática y la constante atención de los fans podrían ser un factor decisivo en su decisión. Ambos actores son conscientes del impacto que su relación tuvo en el público y podrían sentir la responsabilidad de complacer a sus seguidores y revivir la magia de Erkencikus. También hay que considerar que ambos actores han madurado mucho desde que protagonizaron Erkencikus. Han crecido como personas y como profesionales, y es posible que tengan una perspectiva diferente de la vida y de las relaciones. Quizás con el paso del tiempo, hayan aprendido a valorar la conexión que tuvieron y estén dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia para construir algo nuevo. El paso del tiempo y la madurez personal podrían haber transformado su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Es posible que ambos hayan aprendido de sus errores pasados y estén ahora mejor preparados para enfrentar los desafíos de una relación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y teorías. La verdad es que solo Can Yaman y Demet Özdemir saben lo que realmente está pasando entre ellos.
Pero como fans podemos seguir soñando y esperando que esta pareja icónica de la televisión turca nos dé una alegría y nos sorprenda con una reconciliación. Y hablando de sorpresas, hay otro rumor que ha estado circulando y que podría estar relacionado con todo esto. Se dice que una importante productora turca estaría interesada en reunir a Can y Demet en un nuevo proyecto. Esta productora, cuyo nombre no ha sido revelado, estaría dispuesta a ofrecerles un contrato millonario para protagonizar una nueva telenovela o película. La posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto podría ser un incentivo adicional para superar sus diferencias y volver a conectar. La oferta de un contrato millonario, sumada a la oportunidad de revivir la magia de Erkencikus, podría ser irresistible para ambos actores. Si este rumor es cierto, podría ser el factor decisivo para que Can y Demet decidan darse una segunda oportunidad. Trabajar juntos en un nuevo proyecto les permitiría reconectar, limar asperezas y demostrarle al mundo que su química sigue intacta. Además, sería una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y conquistar a una nueva audiencia. Un nuevo proyecto les permitiría reconectar en un ambiente profesional, limar asperezas y reconstruir su relación. Además, sería una oportunidad para demostrarle al mundo que su química sigue intacta y que su talento combinado puede generar un éxito aún mayor. Pero incluso si no hay reconciliación amorosa, la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos ya es una noticia emocionante para los fans. Verlos compartir pantalla nuevamente sería un regalo para todos los que amaron Erkencikus, y para todos los que admiran el talento y la carisma de estos dos grandes actores. Incluso si no hay una reconciliación amorosa, la simple posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla sería un regalo para los fans. Su talento combinado, su carisma y su conexión innegable son elementos que garantizan el éxito de cualquier proyecto en el que participen. En definitiva, el futuro de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Pero lo que sí es seguro es que su historia sigue generando pasión, emoción y esperanza en millones de fans en todo el mundo. Seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y ahora, para cerrar este vídeo lleno de chismes y especulaciones, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los indicios que han encendido la esperanza de los fans, de los desafíos que podrían impedir una reconciliación y de la posibilidad de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen Can y Demet. Pero como fans podemos seguir soñando y esperando que esta pareja icónica de la televisión turca nos dé una alegría y nos sorprenda con una reconciliación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos llenos de chismes, noticias y toda la información que necesitan sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.